Hermanos y hermanas, la verdad es que es un gozo poder estar aquí con todos ustedes. Ya he estado en esta iglesia, en los cursos de teología bíblica y de hermenéutica. No sé si alguien se acuerda de hermenéutica. Los que se ríen ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, en fin. Pero nunca he estado aquí, mis hermanos, predicando, así que es un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Me quedo con los métodos antimóvil que tienen en esta iglesia, o que van a establecer en la nueva nave, ¿ya? Y tengo que decirles, mis hermanos y hermanas, de que ya me he subido a este púlpito con temor y temblor, porque he sabido que hay dos cultos. Entonces digo, ostras, ¿quién predica en el segundo culto? Entonces no sé si predico yo, si no predico yo, entonces me han dicho, no, tranquilo. Y digo, bueno, pues entonces ya voy tranquilo, ya en el sentido. Muy bien. Mis hermanos, les traigo saludos de su iglesia hermana, la Iglesia Evangélica Bautista de Piedra de Ayuda, en Barcelona, así que reciban saludos de sus hermanos de Piedra de Ayuda. Y como les digo, es un gozo poder estar hoy aquí y compartir lo que es la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, si me acompañan en una pequeña oración, vamos a poner lo que es el mensaje de la palabra en las manos de nuestro Dios en el día de hoy. Nuestro Dios, simplemente queremos pedirte, Padre nuestro, que en el día de hoy la meditación de tu palabra, Señor, sea agradable delante de ti, y que todos los pensamientos de nuestro corazón y las palabras que hablemos sean también agradables delante de tu presencia. Que en todo tú recibas la gloria, y que, Dios nuestro, tu palabra no vuelva hoy a ti vacía, sino que haga aquello para lo que tú la tienes, Señor, determinada en el día de hoy. Así que te damos la gloria y la honra, y todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, la verdad es que hay una realidad que es triste en el mundo, y es la realidad de que el mundo está sumido en pecado. Desde Génesis 3, desde que el ser humano decidió levantarse en desobediencia y en rebelión contra su Creador, toda la creación quedó hundida bajo lo que es la maldición del pecado. Así que vivimos en un mundo que no es lo que debería ser, en un mundo el cual no refleja el ideal que Dios creó y estableció cuando creó los cielos y la tierra. Por tanto, vivimos en un mundo, mis hermanos, que está afectado de muerte por el pecado. Pero la realidad de esta tristeza es una realidad que también se presenta en la vida de aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios y por la fe solamente en Cristo. El pecado es una realidad con la cual debemos batallar en nuestra vida. En este proceso de santificación, en el cual Dios va santificando nuestras vidas, y nos va formando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, diariamente hay una lucha con lo que es la carne, una lucha con lo que es el pecado. Y el cristiano tiene que seguir lo que John Owen decía, de que es el deber del cristiano mortificar diariamente el pecado en su vida. Y cuando el pecado se presenta, mis hermanos, en la vida de aquellos que somos cristianos, crea culpabilidad, crea dolor, crea tristeza, debe crear también, evidentemente, arrepentimiento. Pero el apóstol Juan, escribiendo a unos hermanos, les dio unas palabras de la seguridad que tenemos cuando en nuestra vida cometemos pecado y la realidad del pecado se presenta. Y estoy hablando de la primera carta que el apóstol Juan escribió, así que abran sus Biblias en esta primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 2. Debo decirles, mis hermanos, de que estos versículos, aunque sean simplemente 2 versículos, están cargados de una gran cantidad de teología. Es decir, es como cuando uno se presenta o llega con el coche a las rondas y hay un taco ahí en las rondas que no se mueve. Pues esos versículos, mis hermanos, presentan un taco de información teológica y de conceptos teológicos que son importantes que entendamos para saber la seguridad que tenemos cuando el pecado se presenta en nuestra vida. Así que vamos a leer lo que son nuestros 2 versículos de Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 1, versículo 2.
Estoy leyendo de la Reina Valera, del 60, que dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mis hermanos, son dos versículos, pero que están cargados de una verdad teológica o verdades teológicas fundamentales para nuestra vida. Y fíjense que en estos versículos hay dos cosas que en el día de hoy me gustaría destacar. Primeramente, lo que destacaremos es la intención. Y segundo, lo que destacaremos es la seguridad. Primeramente, la intención que Juan tiene de que no cometamos pecado. Y la segunda es la seguridad que tenemos cuando cometemos pecado. Así que vamos a ver estas dos cosas. Fíjense, primero la intención que tiene el apóstol Juan de que no cometamos pecado. Y si se dan cuenta cuando leemos estos versículos, y sobre todo el primer versículo, fíjense que la intención, mis hermanos, es clara. Es una clara exhortación a no cometer pecado. Fíjense el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjense que en este versículo 1, mis hermanos y hermanas, el concepto de pecado es clave en este primer versículo. Fíjense cómo Juan lo repite varias veces. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La primera. Y si alguno hubiere pecado, la segunda, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, fíjense que la idea y el concepto de pecado aquí en el argumento de Juan es vital y es central. Y cuando Juan llega a este capítulo 2, cuando Juan empieza a hablar a sus destinatarios, a escribirles y a decirles: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, Juan, mis hermanos y hermanas, de repente se vuelve totalmente personal hacia aquellos que está escribiendo. Tan personal hasta el punto de que presenta una intención pastoral para aquellos a los que escribe. Y fíjense que esta idea de lo personal que se vuelve Juan, la destacamos y la vemos en dos aspectos clave en este versículo. Fíjense cómo empieza Juan, fíjense cómo se dirige Juan a aquellos que escribe. Les escribe como hijitos míos. No les dice mis hermanos, que les hubiese podido llamar mis hermanos, sino que les dice hijitos míos. Esto es una descripción que Juan utiliza a lo largo de su carta. Y mis hermanos, es una descripción personal. Es una descripción que muestra el afecto que el apóstol Juan tiene hacia aquellos que escribe, que muestra la gran preocupación personal que tiene Juan por la vida de aquellos a los cuales está escribiendo. Posiblemente Juan está escribiendo ya esta carta, mis hermanos, entrado ya en años, siendo mayor. Y es como aquel abuelo, mis hermanos, que se sienta en la silla y coge a su nieto y se lo pone en el regazo y le dice: hijito mío, hay algo importante que tengo que decir. Hijito mío, hay algo que no quiero que pierdas de vista. Esa es la imagen que nos encontramos aquí, mis hermanos. El gran apóstol Juan, ya entrado en años, dirigiéndose a los suyos con una intención personal, pastoral y de alta preocupación para decirles: hijitos míos, quiero que entendáis algo de gran importancia. Pero fíjense lo personal que se vuelve Juan en otra cosa. Cuando nos damos cuenta en cómo Juan expresa esta clara intención de no pecar. Fíjense que hasta este momento, si en sus casas leen lo que es el capítulo 1, se van a dar cuenta de que siempre que Juan habla en plural. Todos los verbos que se presentan son primera persona plural. Nosotros, es decir, es Juan y muchos más. Fíjense, mis hermanos, cuando empezamos a leer en el capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que nosotros,
oído y lo que hemos nosotros visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado nosotros y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos, plural nosotros, visto y testificamos, plural, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos, a nosotros, manifestó. ¿Se dan cuenta cómo Juan empieza esta carta? Empieza siempre hablando en plural. Hemos visto, hemos oído, nuestras manos palparon, os anunciamos, os testificamos. Es importante que Juan empiece esta carta así, porque en esos primeros versículos Juan está determinando que ese verbo de vida que han visto, que han oído, que sus manos palparon, que anuncian y testifican, Juan está hablando en plural, porque en aquel tiempo era muy importante que para testificar de algo hubiese más de un testigo. Hubiese al menos 2 testigos que pudiesen dar testimonio real y fehaciente de lo que estaban testificando. Pero fíjense que todos los verbos son plural. Hemos visto, hemos oído, os anunciamos, os testificamos. Ahora bien, cuando llega al capítulo 2, Juan cambia, mis hermanos. Juan ya no dice, hijitos míos, estas cosas os escribimos. Juan cambia la primera persona singular. Juan cambia ahora y establece que es él personalmente quien les está escribiendo. Juan se vuelve personal. La intención de Juan es ser personal y ser, mis hermanos, pastoral. Pastoral hacia aquellos que escribe y les dice, hijitos míos, personalmente os escribo lo siguiente. Personalmente os escribo algo que debéis saber y no podéis perder de vista. Que estas cosas os escribo personalmente, yo Juan, os escribo para que no pequéis. Mis hermanos y hermanas, más claro, el agua. Juan está escribiendo con una intención clara. Escribe esas cosas para que esos cristianos a los cuales les está llegando esa afirmación de exhortación no cometan pecado en su vida. Ahora bien, hay una pregunta clara aquí, mis hermanos. Juan les dice, os escribo estas cosas, para que estas cosas que os he escrito tengan como resultado en vuestra vida que no pequéis. Por tanto, ¿saben cuál es la pregunta clave aquí, mis hermanos? Es preguntarnos cuáles son estas cosas que Juan escribe para que el resultado que se genere en la vida sea el no cometer pecado. Y estas cosas que Juan escribe, mis hermanos, son específicamente las cosas que nos encontramos desde el versículo 5 hasta el versículo 10 del capítulo 1. Estas cosas Juan ha escrito para que ahora resulte en la vida de aquellos que las leen que no cometan pecado. Fíjense, déjenme que les sitúe un poquito, mis hermanos, dentro de la carta de Primera de Juan. ¿Por qué es importante? Una lección de Primera de Juan rápida y una introducción rápida. Porque Juan está escribiendo esta carta, mis hermanos, porque en aquellas iglesias en las cuales Juan escribe, se habían introducido lo que el apóstol Juan llama los falsos maestros, los falsos profetas, los anticristos, los cuales básicamente tenían una doctrina que era totalmente contraria al evangelio de gracia y fe de nuestro Señor Jesucristo. Una doctrina totalmente contraria a lo que era básicamente la persona de Cristo Jesús. Por ejemplo, negaban el hecho de que Jesucristo hubiese venido en carne. Y esto implicaba y afectaba directamente a la obra de salvación de Cristo Jesús en la cruz. Porque si Cristo no había venido en carne, no había sido hecho hombre verdadero, pero sin pecado, entonces no podía ser representante de los suyos en la cruz. Por lo tanto, se habían introducido aquellos falsos maestros anticristos, los cuales estaban
predicando una doctrina contraria al Evangelio y confundiendo, mis hermanos, la fe de muchos hermanos en aquellas congregaciones. Y el apóstol Juan escribe esa carta. Y la escribe, mis hermanos, por dos motivos. Uno, para poner de manifiesto la enseñanza falsa de esos falsos maestros. Para que esos cristianos puedan identificar la enseñanza falsa y herética de esos falsos profetas. Pero al mismo tiempo Juan hace algo más, mis hermanos. En esta carta les va a dar toda una serie de pruebas, de muestras que van a servir no solamente para identificar la falsa doctrina, sino que van a ser pruebas que el apóstol Juan establecerá para ayudar a fortalecer la fe de aquellos cristianos que quizás su fe podía estar dudando y podía ser zarandeada. Ostras, ¿es verdad lo que estos están diciendo? Si es verdad que no podemos cometer pecado o que no hay pecado y en mi vida está esto, ¿es verdad lo que están diciendo? Y Juan escribe toda una serie de pruebas para que aquellos cristianos su fe pueda ser fortalecida en aquello que os hemos anunciado, en aquello que os hemos testificado tocante del verbo de vida y que habéis escuchado, habéis creído y habéis recibido. Y fíjense que estas pruebas empiezan a partir del versículo 5. Y es necesario, mis hermanos, que miremos este versículo 5 del capítulo 1, porque aquí están estas cosas que Juan ha escrito. Fíjense lo que dice en el capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Utiliza la imagen de que Dios es luz. La imagen, mis hermanos, de que Dios es puro, de que en Dios no hay pecado. La imagen de luz en el Antiguo Testamento también se utiliza para hablar de la revelación de la salvación que Dios trae. Por tanto, Dios es aquel, mis hermanos, que trae la salvación y que en su esencia, en su naturaleza, en su ser, es luz y no hay tinieblas. Es puro y es santo y no hay ningún pecado en nuestro Dios. Esa es una verdad fundamental, mis hermanos. Ese es el principio fundamental que Juan establece aquí, entender que Dios es luz, de que Él es santo y de que en Él no hay ningunas tinieblas. Y ahora, fíjense, establece 3 pruebas éticas. Si uno entiende esto, ¿quién es Dios? Fíjense, mis hermanos, cómo sigue Juan, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es una regla de 3 clara. Si decimos que tenemos comunión con el Dios de luz, con el Dios que es santo, con el Dios que en Él no hay pecado, pero en nuestra vida andamos, vivimos en tinieblas, en lo que es contrario a la esencia y la naturaleza de quién es Dios, Juan dice mentimos y no practicamos la verdad. Pero, fíjense ahora, versículo 7, si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y escuchen ahora. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense lo que Juan está diciendo, no lo pierdan de vista. Si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos perdona, borra todo nuestro pecado. Quédense con esto. Fíjense ahora el versículo 8. Siguiente prueba. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, si decimos que en nosotros no hay pecado, que hay una justicia perfecta en nosotros, bueno, mentimos. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta? Dice, si decimos que en nuestra vida hay pecado, hay algo mucho más grande que si lo confesamos, mis hermanos. Si confesamos ese pecado, mis hermanos, si la confesión es el reconocimiento en la vida de pecado de uno, es la expresión de un alma arrepentida, es la expresión de un alma que sabe
que tiene pobreza de espíritu, que sabe que está en bancarrota. Pero la confesión es una expresión, mis hermanos, de esa alma arrepentida que sabe que aun y cuando en su vida hay pecado, tiene aquel que es fiel y que es justo para que cuando ese pecado es confesado pueda perdonarlo y borrarlo de toda maldad. Mis hermanos, un creyente genuino no es uno que no peca. Que esté libre aquí el que tire la primera piedra, mis hermanos. No es uno que no peca, pero es uno que sabe que cuando peca el arrepentimiento y confesión llega a su vida y que sabe, cree y entiende de que hay uno que es fiel, de que hay uno que es justo. Y cuando ese pecado es perdonado, Él es fiel y justo para perdonar y borrar toda nuestra maldad. Fíjense el argumento, quédense con esto. Y ahora lo último, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, que no hemos cometido pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Saben por qué? Por varias razones. No solamente porque Dios ha dicho de que el ser humano, mis hermanos, es pecador, sino porque Dios envió, el Padre envió a su Hijo. ¿Para qué? Envió a su Hijo, mis hermanos, como veremos, para hacer la propiciación por nuestros pecados. El Evangelio, mis hermanos, lo que es la evidencia y la demostración de que somos pecadores y necesitábamos un Salvador para perdonar y borrar nuestro pecado. Si decimos que no hemos cometido pecado, estamos haciendo de Dios mentiroso, le estamos diciendo, Señor, ¿por qué enviaste tú a tu Hijo para perdonar nuestros pecados cuando no cometemos pecado? Es una farsa. ¿Se dan cuenta? Estas cosas son las que Juan ha escrito. Y ahora llega el versículo 2 y dice, hijitos míos, estas cosas, las que acabamos de ver ahora, estas cosas os escribo para que todo esto genere en vuestra vida una cosa. ¿Sabéis cuál es? Para que no pequéis. Ahora la pregunta es, ¿por qué Juan está diciendo esto? ¿Por qué Juan llega a ese razonamiento de decir, de estas cosas que he escrito, el resultado es que no pequéis? ¿Cuál es el razonamiento de Juan detrás de esto, mis hermanos? Fíjense, cuando hemos leído estos versículos del capítulo 1, he hecho énfasis en una palabra. Hay una palabra que se repite constantemente desde el versículo 6 hasta el versículo 10, mis hermanos. Es esa palabra como aquel dicho que dice, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago, mis hermanos? Blanco. Pues fíjense que aquí han contado cuántas veces aparece la palabra pecado del versículo 6 al versículo 10. Fíjense que la palabra pecado, mis hermanos, aparece cuando llegamos al versículo, a partir del versículo 6, fíjense a partir del versículo 7, fíjense que en el versículo 7 nos dice, nos limpia de todo pecado, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, y ahora llega al capítulo 2, y dice, esas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado. ¿Se dan cuenta? La palabra pecado, mis hermanos, es lo que liga todo este argumento. Pero en esas cosas que Juan ha escrito, no pierdan algo de vista, mis hermanos. La palabra pecado está ahí, pero está ligada a otra cosa. ¿Saben a lo que está ligado? Mis hermanos, que tenemos la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado. Tenemos, mis hermanos, la verdad de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Saben cuál es el problema que podía producir esto, mis hermanos? El problema que podía producir esto era una interpretación errónea de lo que Juan estaba diciendo. Y era la interpretación de decir, bueno, qué bien. Oye, aunque yo peque, ¿sabes qué? Tengo la gran provisión de la sangre de Cristo para perdonar mi pecado. Aunque yo peque, no pasa nada. Porque si lo confieso, Dios es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar mis pecados.
Por lo tanto, oye, pequemos que no pasa nada aquí, porque la sangre de Cristo está allí y porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. En palabras del apóstol Pablo, pecaremos para que la gracia abunde. Y Pablo dice, en ninguna manera. Y esas palabras de Juan podían llevar esa mala interpretación. Tenemos la gran provisión de perdón de la sangre de Cristo. Tenemos a un Dios que es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Y alguien podía caer en el error de decir, pues entonces, oye, puedo pecar, que no pasa nada, voy a ser perdonado. Y Juan escribe y les dice, no, hijitos míos. Si lo interpretáis así, es que no entendéis el Evangelio. Porque esas cosas os las he escrito no para que abuséis de la provisión perdonadora que Dios da. Esas cosas os las escribo no para que malinterpretéis la provisión de perdón, de gracia y misericordia de vuestro Dios. Esas cosas os las escribo para que entendáis que deben llevaros a vuestra vida a que no haya pecado. Porque cuando vamos, mis hermanos, al Nuevo Testamento de una manera constante, el Nuevo Testamento, mis hermanos, muestra de que el Evangelio, la gracia del Evangelio siempre debe llevar, y es un fruto, a lo que es la santificación de aquellos que han sido salvos por gracia y fe. ¿Pecaremos para que la gracia abunde?, dice Pablo en Romanos 6. De ninguna manera. ¿O no sabéis que aquel que está en Cristo ha muerto, ¿qué? Plenamente al pecado, unidos a Él en el bautismo, resucitados en Él para una nueva vida de gloria a Dios? Lo que éramos en el primer Adán quedó crucificado y muerto en la cruz en el postrer Adán, mis hermanos. Y Él murió una vez por todas al pecado, y así como Él murió, vosotros estáis muertos al pecado en Cristo Jesús. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que toda la Biblia es clara en esto. El Evangelio correctamente entendido nunca llevará a alguien al pecado, mis hermanos. Eso es abusar y malentender lo que es la gracia de Dios y la provisión perdonadora que Él ha establecido en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por eso ahora aquí Juan les dice, sí, tenéis esa provisión, esas cosas os he escrito, pero para que entendáis una cosa, para que esto os mueva a que en vuestra vida no tiene que haber pecado. No tengo más que añadir, mis hermanos. Juan es claro, ¿no? Pero ¿saben qué? Es claro, pero equilibrado, mis hermanos. Juan es muy equilibrado. Porque esa afirmación de Juan, esas cosas os escribo para que no pequéis, no es una afirmación legalista, mis hermanos. Es una afirmación de gracia. Y es una afirmación que está bien equilibrada y compensada con lo que viene después en el versículo 1. Fíjense lo que dice Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y escuchen ahora. Y si alguno hubiere pecado. Mis hermanos, la Biblia es fantástica. Porque esos verbos que el apóstol Juan utiliza aquí son verbos que se llaman verbos de probabilidad. Es decir, podríamos traducir este versículo de la siguiente manera. Son verbos de probabilidad. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La probabilidad es, bueno, esto puede darse o no puede darse. Es una probabilidad. Puede ser que no pequéis, y aquí es todos vosotros, toda la congregación. Os lo escribo a nivel general para que no pequéis. Y hay probabilidad. Puede que esto se dé o puede que esto no se dé. Pero ahora fíjense cómo cambia Juan. Y si alguno, aquí ya no se centra toda la congregación. Aquí se centra en algún individuo concreto, en algún hermano o hermana de esa congregación a la cual está escribiendo. Dice, y si alguno hubiere pecado.
verbo de probabilidad. Es decir, es posible, dice aquí Juan, es posible. Puede darse o no puede darse, pero cabe la probabilidad de que aun y cuando el agua es clara, de que os he escrito para que no pequéis, cabe la probabilidad de que quizá alguno de en medio de vosotros haya cometido pecado. No se olviden, mis hermanos, que estamos en un proceso de santificación. Y seremos perfectos como Él es perfecto, ¿saben dónde? En la gloria, mis hermanos. Pero todavía no estamos ahí. Y aquí Juan está diciendo, cabe la posibilidad de que entre medio de vosotros hay alguno, más de uno, que haya cometido pecado. ¿Saben? Esto es fantástico, mis hermanos. Bueno, no es fantástico que alguien peque, eso no. Pero es fantástico lo que dice Juan, mis hermanos. Porque Juan no cae ni en el libertinaje, ni en el legalismo en el Evangelio de Cristo Jesús. Porque esos dos extremos, mis hermanos, son dos extremos de los cuales debemos cuidarnos. Porque ninguno de ellos es el Evangelio. El libertinaje no es el Evangelio. Pecaremos para que la gracia abunde. Abusemos de la gracia y de la provisión perdonadora de Dios. Esto no es el Evangelio de Cristo Jesús. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El otro extremo del legalismo tampoco lo es. Hasta el punto de llegar a escuchar, mis hermanos, de que los cristianos no pueden cometer pecado. Y ese extremo legalista, mis hermanos, ¿saben qué genera? Genera, mis hermanos, la terrible realidad de decirle a aquel que hubiera podido cometer pecado que para ti ya no hay gracia que perdona, que la puerta del perdón ha sido cerrada, de que ya estás fuera de toda esperanza, fuera de todo perdón, fuera de todo arrepentimiento. Y eso, mis hermanos, no es el Evangelio de Cristo Jesús. Porque aquel que ha pecado, lo vamos a ver ahora, tiene una seguridad gloriosa delante del Padre. Y una sangre que limpia todo pecado. Esos extremos, mis hermanos, la iglesia debe cuidarse. Hace tiempo que alguien me dijo, es que veo que tal persona y tal persona han cambiado sus vidas y yo intento cambiar mi vida, pero ostras, que a veces me equivoco, caigo y hago las cosas mal. Y le dije, bienvenido al club, porque estamos en un proceso de santificación. Y Dios en su gracia trabaja en nosotros. Y Dios por su palabra y la oración, mis hermanos, trabaja formando la imagen de Cristo en nosotros. Para que seamos como Él y no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, mis hermanos, hay una gran esperanza. Si alguno hubiere cometido pecado aquí, tiene una gran seguridad si eso se ha dado en su vida. Y ese es el segundo aspecto que nos lleva Juan. La seguridad que tenemos si hubiésemos cometido pecado. Y fíjense que esa seguridad, mis hermanos, Juan nos la va a dar con dos imágenes. Primeramente, una imagen judicial. Y la imagen judicial es que Jesús es nuestro justo intercesor con el Padre. Esta es la imagen judicial. Fíjense si seguimos leyendo el versículo 1, mis hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, entramos en esa probabilidad, y si hay la probabilidad de que alguno hubiere pecado, escuchen ahora, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Aquí hay un cambio, mis hermanos, en la Biblia sorprendente.
Antes les he dicho que esos verbos de para que no pequéis, si alguno hubiere pecado, les he dicho que son verbos de probabilidad. ¿Se acuerdan, no? Puede que se dé o puede que no se dé. Muy bien. Cuando pasa Juan y dice abogado tenemos, mis hermanos, ahí el verbo ya no es de probabilidad. Ahí el verbo ya no es, bueno, puede ser o no puede ser que tengamos un abogado. No, Juan ha cambiado totalmente la morfología del verbo. Ahí el verbo es de certeza. Dice, si alguno hubiere cometido pecado, si esa probabilidad o posibilidad está, tienes entonces una certeza segura. Y la certeza es que tienes. Escucha bien, tienes abogado para con el Padre. No es una probabilidad, es una realidad. El creyente que ha pecado tiene para con el Padre un abogado a la diestra de la majestad. Fíjense, mis hermanos, que Juan está utilizando la palabra abogado. No depende de la Biblia, se traduce de diferentes maneras, pero la palabra que aparece aquí, mis hermanos, es en realidad la palabra consolador. Así que podríamos traducir este texto diciendo, consolador tenemos para con el Padre. Y esa palabra, mis hermanos, consolador, quizá la han escuchado en griego, es la palabra parakletos. Y es una palabra, mis hermanos, que es exclusiva de la teología de Juan. Es una palabra, mis hermanos, parakletos, el consolador, que solamente el apóstol Juan utiliza. La utiliza aquí, mis hermanos, y la utiliza 4 veces en su evangelio. Y sabemos que cuando vamos al evangelio de Juan, la palabra consolador se aplica al Espíritu Santo. Ahora bien, antes de llegar a ello, hay algo que debemos conocer, mis hermanos, del contexto cultural de aquel tiempo, ¿ya? Ahora voy a martirizar a los estudiantes que vinieron, mis hermanos, al curso de hermenéutica, ¿ya? Porque les voy a recordar lo que es su pesadilla de aquel curso, ¿ya? Porque en todo texto tenemos que entender que hay aspectos culturales los cuales es importante conocer. Esa palabra, mis hermanos, de consolador, en la cultura grecorromana del primer siglo, mis hermanos, se aplicaba siempre en un contexto judicial. El consolador era aquel que era llamado al lado de uno para ayudarle, pero sobre todo para dar testimonio de aquel a cual venía a su lado. Por tanto, la palabra consolador se utilizaba en un contexto judicial. Debemos pensar que en aquel tiempo, en el primer siglo, mis hermanos, no había abogados de oficio, ni abogados profesionales, ni nada. En los juicios, los jueces establecían las sentencias llamando a testigos. ¿Se acuerdan qué es lo que sucedió en el juicio de Jesús, mis hermanos? Salieron al estrado, ¿quiénes? Salieron testigos. Pues bien, mis hermanos, en el primer siglo los jueces establecían sus sentencias en base al testimonio de diferentes testigos. Esos eran los parakletos, los consoladores. Por lo tanto, fíjense, mis hermanos, que era aquel que tenía en un juicio una función de dar testimonio, una función de interceder por alguien, una función de defender a la persona de la cual estaban dando testimonio. ¿Sí me siguen? Por tanto, el contexto judicial había una función intercesora y era algo muy importante. El consolador, el parakletos, que actuaba como una especie de abogado, por eso la traducción de abogado, tenía, mis hermanos, que tener una relación cercana y conocer a aquel de quien estaba dando testimonio. Porque la idea era defenderlo, no echarle piedras sobre la cabeza. Era defenderlo, entonces tenía que ser cercano, conocerle, para poder interceder delante del juez a favor de él y defenderle y representarle. ¿Sí? Eso era, mis hermanos, el consolador. Eso eran los parakletos de aquel tiempo. Con esta idea, mis hermanos, fíjense, volvamos a nuestro texto ahora. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, que nos dice abogado, de ahí se traduce así, abogado, consolador, tenemos para con el Padre.
Ahora piensen en Juan. Juan es el que escribe esta carta y el que también es el mismo autor que escribió el Evangelio de Juan, mis hermanos. Y cuando vamos al Evangelio de Juan, el Consolador siempre se refiere ¿a quién, mis hermanos? Siempre se refiere al Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, el Consolador que el Padre y el Hijo enviarán va a ser el Espíritu Santo. Y hay algo que no podemos perder de vista en el Evangelio de Juan, mis hermanos. El Espíritu Santo fue el primer Consolador, el primer abogado, primeramente de Cristo. Y eso no podemos perderlo de vista. Primeramente de Cristo. Porque el Espíritu es aquel, mis hermanos, que daba al mundo testimonio de quién. Testimonio de quién era Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios. El Espíritu, mis hermanos, era aquel que delante de un mundo, delante de aquellos que eran los suyos y los suyos no le reconocieron, el Espíritu era el que daba testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, mis hermanos. Y defendía el testimonio de Cristo delante del mundo, mis hermanos. El Espíritu es el primer Paracletos, Consolador, abogado de Cristo en este mundo. ¿Sí? Quédense con esto. Porque piensa ahora en nuestro texto, dice, abogado, consolador en caso de que hubiésemos pecado, tenemos para con el Padre. Paren aquí. Mis hermanos, esto es glorioso, ¿eh? Ya les he dicho que estos dos versículos hay un tráfico teológico terrible aquí, mis hermanos. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Saben lo que hubiese escrito yo, mis hermanos? Porque aquí, mis hermanos, todo es contexto judicial. El Consolador es el abogado. Ha habido un crimen cometido. ¿Cuál es ese crimen? El pecado. Aquí alguien diría, caso cerrado. Y daría una sentencia, mis hermanos. Hay algunos ven ese programa, ¿eh? Fíjense, mis hermanos, que todo el contexto es judicial. Abogado tenemos para con el Padre. Yo hubiese escrito, mis hermanos, abogado tenemos para con el juez. Porque todo el contexto es de juicio. Y el abogado se presenta para dar testimonio y defensa delante de ¿quién? Delante del juez. Pero aquí Juan no escribe juez. Y eso, mis hermanos, es algo glorioso. Porque aquí el que ha pecado es un cristiano. Y lo que Juan está diciendo es que aunque hayas pecado, tienes a tu consolador, a tu abogado que da testimonio a tu favor, no delante de aquel que es ahora juez para ti, sino que sigue siendo tu Padre. Eso no cambia que Dios no sea juez. Dios sigue siendo el juez supremo. Pero para el hijo, la hija de Dios que ha caído en pecado y que se presenta delante del trono, sabiendo que tiene a un abogado que intercede en defensa por él, se presenta delante de aquel que sí es juez, pero por encima de todo es su Padre celestial. Y que ese pecado, que esa caída, no ha cambiado ni un solo milímetro la posición de hijo o hija delante de Dios. Sigue siendo tu Padre que está en los cielos. Sigue siendo tu Padre que sabe de lo que tienes necesidad. Sigue siendo tu Padre celestial que te amó desde antes de la fundación del mundo y en Cristo sigue amándote y te amará hasta el fin, mis hermanos. Y eso es algo glorioso porque nuestra adopción como hijos de Dios es una bendición que fluye de la cruz de Cristo, que fluye de quién es el Hijo amado de Dios, el Padre, que es Cristo Jesús. Somos adoptados en el Hijo, no por lo que hemos hecho o lo que dejemos de hacer, sino por la pura gracia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay nada que pueda hacer o dejar de hacer en mi vida que cambie esa adopción de hijo delante de mi Padre. Y abogado tenemos para con él. Es aquellos que somos padres, abuelos, tíos, tías, lo entendemos. Nuestros hijos, bueno,
santitos no son. Cuando duermen son angelitos, ¿eh que sí? Caídos, ¿ya? Son angelitos, mis hermanos, ¿ya? Y uno a veces, nuestros hijos hacen cosas malas, se equivocan, nos ofenden. Y un padre o una madre, mis hermanos, con 2 dedos de frente y de sentido común, por el pecado o el error de su hijo o hija, nunca se le ocurriría decir, ¿sabes qué? Por lo que has hecho, ahora dejas de ser mi hijo. Eso sería terrible decir. Eso es terrible. Mis hermanos, cuando mi hijo hace algo terrible, sí me enfado. Fíjense las canas que me están saliendo, mis hermanos. Me enfado. Cada vez más canas y cada vez menos pelo. No sé dónde voy a llegar, mis hermanos. Y me enfado. Pero mi hijo sigue siendo mi hijo amado. Y nada ni nadie va a cambiar esto, mis hermanos. Si esto se da en un padre terrenal, imperfecto y falible, ¿cuánto más en aquel que es nuestro Padre Celestial, perfecto en todas las cosas? Si hubieres pecado, tienes abogado para con el Padre. Pero noten lo que Juan dice. ¿Quién es nuestro abogado aquí? Fíjense. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Juan, ¿qué ha pasado aquí? Cuando vamos a tu evangelio, Juan, nos dices que el Consolador es el Espíritu Santo. Y ahora llegas aquí y cambias. El Consolador no es el Espíritu, el Consolador es Jesucristo. ¿Qué ha pasado aquí, Juan? ¿Te has equivocado? ¿Te has levantado con el pie izquierdo al escribir esta carta? Mis hermanos, Juan no se ha equivocado. Juan es consistente con su teología. Porque fíjense cuando vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 14. Vayan ahí. Juan capítulo 14. Y fíjense en el versículo 16 de Juan 14. Juan 14, 16. Es Jesús hablando a sus discípulos. Y escuche qué les dice. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mis hermanos, toda la Biblia es inspirada, verbal y plenariamente. Y ahí hay una palabra que es vital. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro. En ese otro, ese es vital. Otro Consolador. ¿Quién será ese otro Consolador? Será el Espíritu. Por lo tanto, si hay otro Consolador, quiere decir que para aquellos discípulos ya había un Consolador que delante del mundo les defendía y les vindicaba. Que en el mundo daba testimonio de quién era Jesús. ¿Saben quién era ese Consolador, mis hermanos, para los discípulos? Ese Consolador era Cristo Jesús. Cristo era aquel, mis hermanos, que estaba con los discípulos. Era aquel, mis hermanos, que los defendía y vindicaba delante del mundo. Era aquel que oró al Padre y dice, Padre, yo, mientras he estado en este mundo, yo los he guardado en tu nombre, mis hermanos. Cristo era cercano a ellos. Cristo estuvo con ellos, mis hermanos. Cristo fue su abogado y su consolador en este mundo. Y ahora viene Juan, en la primera carta de Juan, y él no ha cambiado su teología. Cristo sigue siendo el consolador, no solamente para esos discípulos, sino para todo creyente. Dice, ahora tenemos a ese consolador que, fíjense, mis hermanos, fue cercano y es cercano a nosotros. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se hizo carne, algo que esos anticristos negaban. El Hijo de Dios se hizo carne, como uno de nosotros, mis hermanos. Hombre verdadero de hombre verdadero, pero sin pecado. Dios verdadero de Dios verdadero. Dios hombre en la única persona de nuestro Señor Jesucristo. Cercano a nosotros, tentado como nosotros, pero sin pecado, mis hermanos. Pero ¿saben lo que es lo glorioso de Juan? Que ahora esta obra, mis hermanos, esta obra de Cristo, que le dice a los discípulos de ser abogado, de ser defensor, de ser intercesor, mis hermanos, ¿cuándo llegamos a Juan? ¡Oh, qué glorioso!
Porque Juan nos lleva, mis hermanos, al cielo. Juan nos lleva al mismísimo lugar santísimo, en el trono celestial, y nos descorre el velo para que veamos cómo Cristo Jesús, que es nuestro consolador, que es aquel que da testimonio a favor nuestro, cómo Cristo hace esto no aquí, sino en el cielo mismo, donde la intercesión es real y para siempre. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, nos lleva al cielo Juan. Pero yo tengo un problema, mis hermanos. Bueno, tengo más de uno. Pregúntense lo siguiente. Les he dicho que el Consolador es el que da testimonio a favor de alguien en un juicio, ¿sí o no? ¿Cómo puede darse buen testimonio aquí? ¿Cómo puede darse defensa a favor de alguien aquí? ¿Saben por qué lo pregunto? Porque, hermanos, ha habido un crimen cometido. Y el crimen es que alguien ha pecado. Eso es el crimen. Eso es el crimen delante de Dios. Esa es la ofensa delante de Dios. Hay un crimen real cometido. Alguien ha pecado. ¿Quién daría buen testimonio? ¿Y quién defendería a alguien que verdaderamente ha cometido un crimen, una ofensa y es culpable? ¿Quién lo defendería? ¿Quién saldría para dar buen testimonio? ¿Saben quién saldría? Nadie, mis hermanos, saldría, salvo uno. Aquel que nos dice que tenemos a Jesucristo y añade algo. A Jesucristo, el justo. Y eso es vital, mis hermanos. Porque esa definición, Juan hubiese podido decir a Jesucristo el perfecto, o a Jesucristo el santo, o a Jesucristo el omnipotente. No, no, no. Aquí es necesario que sea el justo, Jesucristo el justo, mis hermanos. Porque cuando van a Juan y leen como Juan en esa primera carta utiliza la palabra justo o justicia, piensen por ejemplo un ejemplo, mis hermanos. Piensen en el capítulo 3, versículo 7. Dice, hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Para Juan aquí el que hace justicia, mis hermanos, es aquel cuya vida es recta. Cuya vida, mis hermanos, está en rectitud y en sintonía con este Dios que nos ha dicho que es Dios de luz y no hay ninguna tiniebla en él. Una vida recta, una vida perfecta. Y solo hay uno, mis hermanos, que tuvo una vida recta, una vida perfecta y una vida sin pecado. Y ese es nuestro Señor, nuestro abogado, Jesucristo. Cuando dice, tenemos abogado a Jesucristo el justo, mis hermanos, lo que Juan está diciendo aquí es algo sublime. Sí, un crimen ha sido cometido, el pecado ha sido cometido, pero tienes aquel que está a la diestra de la majestad, como tu intercesor, como tu abogado, como tu consolador, que da buen testimonio de ti, pero no te olvides nunca. No da buen testimonio y te defiende por tu justicia, porque no hay ninguna justicia perfecta en nosotros. Él se presenta delante del Padre y da testimonio y defensa a favor del pecador en base a su perfecta justicia, en base a su perfecta obediencia, en base a esa justicia tan gloriosa que nos ha sido dada por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el Padre, mis hermanos, el Padre, a través de ese abogado que llega, que es Cristo Jesús, justo, con esa justicia dada por medio de la fe, mis hermanos, la declaración del juez, que es nuestro Padre, al que está en Cristo Jesús, es perdonado y no culpable. Como si hubieses obedecido a la perfección en tu vida, toda la justicia de Dios. Por lo tanto, Cristo intercede no en base a mi justicia, no en base a tu justicia, no en base a mi perfección ni a la tuya, porque hermano y hermana o cualquiera que escuche, no existe tal justicia perfecta en un ser humano caído, pero clama en base a su perfecta justicia.
Padre, esta es mi justicia. Clamo por aquel que ha pecado. Mis hermanos, es la justicia de Cristo, aquella que es el escudo que nos protege, es la justicia, el ropaje, mis hermanos, delante del Padre. Quizá alguna vez te has encontrado que viene alguien y te dice, oye, ¿me puedes hacer un favor por este? Y cuando te dice por este, tú lo miras y dices, pero si ese es un pinta, que voy a hacerle un favor por este. Pero le dices, bueno, pero por ti lo voy a hacer. Pues mis hermanos, no había justicia en nosotros, pero el justo está delante del Padre. Y el Padre dice, no por su justicia, sino Hijo, por la tuya, yo los voy a perdonar. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es una gran seguridad si alguno de nosotros peca. Pero ahí hay la última imagen, y con esta termino. Que si vamos de la imagen judicial, ahora vamos a una imagen de sacrificio. Y es que Cristo es la propiciación por el pecado. ¿Saben, mis hermanos? Todavía hay un problema aquí que debe resolverse. Porque sí, Jesucristo es justo, ha abogado delante del pecador, delante del Padre, perdonado y no culpable. Pero, mis hermanos, Dios sigue siendo Dios de luz. Y Dios no puede negarse a sí mismo como Dios santo. Y el pecado está ahí todavía para ser juzgado y la ira de Dios derramada. Eso todavía está ahí. Por tanto, la pregunta es, ¿sobre qué base el Padre puede perdonar el pecado del pecador en Cristo? ¿Sobre qué base, si el pecado todavía está ahí para ser juzgado? ¿Saben sobre qué base, mis hermanos? Miren el versículo 2. Ese Jesucristo, mis hermanos, que es justo, también es la propiciación por nuestros pecados. Y aquí, mis hermanos, Juan está utilizando el término propiciación. Estoy seguro que la mayoría de aquí sabe de qué va la propiciación. Tiene que ver con la ira de Dios, mis hermanos. La propiciación tiene que ver con remover la ira de Dios. Y es importante que entendamos ciertas cosas aquí, porque hay algunos que dicen que eso de la ira de Dios no es bíblico, que es un concepto pagano, que esto asocia a Dios con lo que eran los dioses grecorromanos paganos de aquel tiempo, cuando Zeus en el Olimpo se levantaba un día de la cama con el pie izquierdo porque había dormido mal y empezaba a lanzar rayos desde el Olimpo, mis hermanos, sin ton ni son, porque el hombre estaba enfadado. Como los dioses babilónicos, mis hermanos, que la humanidad hacía mucho ruido y entonces decidieron pues enviar un diluvio y acabar con todos, mis hermanos. Esto equipara a Dios con esos dioses paganos. Por lo tanto, la ira de Dios no puede ser algo personal en Dios. Fíjense lo que están diciendo, Si la ira de Dios no es algo personal en Dios, ¿qué es lo que hago? Saco la ira del ser de Dios. Y voy a aprovechar, ya que están estudiando los atributos de Dios, uno de los atributos es que Dios es simple. Simple no significa que es simplista, y tampoco significa de que es fácil de entender. Que Dios sea simple significa de que no puede ser dividido en partes, mis hermanos. Por tanto, tú no puedes sacar el atributo de la santidad del ser de Dios, porque Dios dejaría de ser Dios. Pero hay aquellos que lo sacan, mis hermanos. Y si la ira de Dios va por aquí, ¿saben qué? Para que haya perdón, no necesito entonces yo tratar con la ira de Dios. No hace falta, porque es algo aparte. Mis hermanos, esto en Dios es imposible. Porque la ira de Dios es su expresión judicial que proviene de su naturaleza santa. Y es la expresión judicial contra aquello que es una ofensa a su ira santa. Y siendo a su ser santo y siendo santo, siempre responderá de la misma manera contra aquello que es una ofensa a su santidad, con su ira justa sobre el pecado, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Fíjense que creo que en el curso no sé de homilética, no sé de qué curso, pero les puse ese ejemplo, que a veces, mis hermanos, cuando
mi hijo hace algo malo, hoy no está aquí mi hijo, dirá, papá, es que como vea el vídeo dirá, oye, déjame un poquito, ¿ya? Pero cuando él hace algo incorrecto, mis hermanos, pues básicamente y viene y pide perdón, y yo a veces le perdono de esta manera. Muy bien, estás totalmente perdonado, no lo hagas más, te perdono. Y él me mira y me dice, pero papá, ¿cómo me puedes decir que estoy perdonado si todavía estás enfadado? Quita tu enfado y entonces podrás extender perdón. Eso es lo que es la propiciación, mis hermanos. La propiciación es que, mis hermanos, Dios derramó su ira justa sobre aquel que estaba en la cruz. La víctima inocente en lugar del culpable, como el día de la expiación en Levítico 16. Cuando la víctima inocente, mis hermanos, era muerta y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de la víctima inocente y la ponía sobre la tapa del arca del pacto, que se llamaba ¿cómo? El propiciatorio. Y Dios veía que su ira había sido propiciada, removida, porque había habido una víctima perfecta e inocente que había pagado en lugar del culpable. Pues mis hermanos, el último propiciatorio de todos, ¿saben cuál es? Es la cruz de Cristo Jesús. Y ahí, mis hermanos, lo que hizo Dios es derramar su ira sobre Cristo en lugar del pecador, por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Y la idea de mundo en Juan, mis hermanos, es un mundo caído que le ha dado la espalda a Dios. Un mundo que no quiere saber de Él. Por este mundo caído y hundido en pecado, Cristo es la propiciación de todo aquel que cree en Él. Mis hermanos, fíjense ahora lo glorioso. Cojan esas dos imágenes. Pongan, mis hermanos, la imagen judicial, Él es justo, y la imagen de sacrificio, Él es la propiciación. Y mis hermanos, algo glorioso se da. ¿Saben qué se da? Mis hermanos, se da algo que Calvino dijo. Calvino dijo, la intercesión de Cristo es la continua aplicación de su muerte para nuestra salvación. Traduciendo al gran Calvino, mis hermanos, lo que se está diciendo aquí es que cuando nuestro abogado se presenta delante del Padre, porque hemos pecado, nuestro abogado que es justo, mis hermanos, el testimonio que continuamente Cristo está dando a la diestra del Padre es el testimonio del Evangelio, de su muerte en aquella cruz y de su resurrección. Padre, sí se ha equivocado. Padre, sí, no es justo, pero mi sangre fue derramada para perdonarlo. Padre, sí, no es justo, pero yo me llevé la ira del Dios Trino. No la ira del Padre solo, sino también la ira del Cordero que estaba colgado en aquella cruz. Yo me llevé la ira en su lugar. Sí, debería ser su cuerpo el colgado aquí, pero es mi cuerpo el cual es puesto en lugar de aquel que ha creído. Padre, en base a eso, perdónanos. Es la continua intercesión en el reino de los cielos a la diestra del Padre, del Evangelio, de gracia y fe en nuestro Señor Jesucristo. En el reino celestial y en el trono suenan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por aquellos que han pecado. Suenan las campanas del Evangelio de sola gracia, sola fe, solamente en Cristo Jesús. Así que, hermano y hermana, estas cosas os escribo, nos dice Juan, para que no pequemos. Pero si alguno de nosotros ha pecado, no te olvides, abogado tienes para con tu Padre, tu Señor Jesucristo, que es justo. Y Él es la propiciación por todos y cada uno de tus pecados, grandes, pequeños, negros, feos, oscuros. Por todos ellos, Él es la propiciación. Vamos a acabar en oración, mis hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos delante de ti y gracias porque podemos decirte, Padre nuestro. Gracias porque nadie cambiará esta realidad y nada podrá cambiar que somos tus hijos en Cristo Jesús. Realmente, Padre, te decimos, perdónanos por nuestros pecados.
Y te lo confesamos con la certeza de que tenemos a Cristo Jesús el justo abogando por nosotros. A que su justicia perfecta es la que vale y no la nuestra. A que Él fue aquel que tomó lugar en aquella cruz en nuestro lugar y propició la ira de un Dios santo, para que de esta manera se manifestase la justicia, el perdón, para que tú seas el justo y el que justifica la fe de Cristo Jesús. Gracias te damos por ello. No permitas que nos olvidemos de esta gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Padre nuestro, ayúdanos. Que tu gracia sea suficiente en nuestra vida para que no pequemos. Para que nuestra vida sea una vida vivida en el fruto de la justicia y de la santidad. Ayúdanos a mortificar las obras de la carne y vivir en el fruto del Espíritu. Para gloria a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, mis hermanos.